y triples, pues, ¿no? Porque en realidad hablar de la integración doble, la integración, ¿no? Triple, etcétera, etcétera, pues es básicamente lo mismo. Y nosotros empezamos a definir las integrales como históricamente salieron, es decir, pensando en la parte natural de la geometría sobre las áreas. Si tú recuerdas incluso, mucho de lo que se trató tu clase de cálculo integral normalita, pues era hablar sobre áreas debajo de una curva. En tres dimensiones no hablamos de áreas, sino que hablamos de volúmenes. Y así fue como nosotros empezamos a construir. Es decir, dijimos, ya no tenemos un plano, tenemos tres ejes, X, Y, Z, que representan básicamente el espacio tridimensional común y siguiendo las mismas ideas de cómo evolucionó la integración, pues empezamos a hacer eso más o menos. Es decir, nosotros agarramos el eje X y tomamos un pedazo de él, ¿no? Agarramos un segmento. Un segmento que después de haber platicado mucho sobre cómo se saca la longitud de un segmento, etcétera, etcétera, acabamos diciendo a este pedacito le vamos a, digo, a este lado le vamos a llamar A, ¿no? El pedacito que está más cercano al cero, le vamos a llamar A, y el que está más lejano, le vamos a llamar B. Es decir, esto de aquí forma un segmento cerrado, A, B. Y hicimos lo mismo, pero lo hicimos lo mismo en Y. Es decir, agarramos un segmento aquí, al que nombramos C, D. Ambos segmentos son cerrados. Y luego hicimos la proyección de este segmento sobre nuestro plano XY. Acuérdate que nuestro plano XY es equivalente al plano cartesiano con el que trabajamos toda la vida, simplemente que está en lo que hemos estado llamando el piso. Y llamamos piso porque es nuestro marco de referencia. Abajo hay cosas, pues, ¿no? Hay más octantes. Pero nuestro plano de referencia, el plano que pasa por el 0,0,0, es el que, donde está nuestro conjunto dominio, nuestro conjunto de salida, y ahí es donde dibujamos las cosas. Al hacer estas proyecciones, lo que obtenemos aquí es una región rectangular, de hecho así le llamamos, región rectangular. Después agarramos nuestro segmento A, B y lo subdividimos en partecitas. Llamamos cada el número de partecitas la llamamos M y hicimos lo mismo con el segmento C, D. Lo subdividimos en N partecitas. De tal manera que al hacer las proyecciones de estas partecitas, pues lo que nos resultó fue algo que muy coloquialmente dijimos como un emparrillado, ¿no? Como tener una parrilla aquí. Y lo único que nos ayudó fue en que nuestra área rectangular, nuestra región rectangular, se transformara en muchos rectangulitos mucho más chiquitos. De cada uno de esos rectangulitos tomábamos su área y una coordenada representativa que podía ser la izquierda superior, la izquierda inferior, ¿no? Arriba a derecha, abajo izquierda, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para hacerlo corresponder con la altura de un prisma que iba y chocaba con la gráfica de nuestra función. Es decir, se veía más o menos así, ¿no? Y hacíamos eso con todos los prismas que nos resultaba de haber hecho la segmentación en rectangulitos más chiquitos. Y haciendo la aproximación del volumen de tal manera que se pareciera a las aproximaciones de Riemann, teníamos que sacar el volumen de cada uno de estos prismas y al final sumarlos. Pero también dijimos que eso pues era una aproximación, que podía ser una buena aproximación o una mala aproximación dependiendo de cuántas veces subdividía. Y hacer esto con más segmentos, lo que lograba era una mejor aproximación. Sin embargo, nos quedaba el sinsabor de que no dejaba de hacer una aproximación. Y para
quitarnos ese mal sabor de boca, lo que hacíamos era decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago que las subdivisiones de los dos segmentos tiendan a infinito? Y dijimos, pues el límite cuando m y n tienden a infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta m, de la suma desde j igual a 1 hasta n, ¿no? De las alturas multiplicadas por el lado de la base y el otro lado de la base. Para no escribir tantísimo, dijimos, en lugar de poner el límite de las sumas, ponemos una S grandota y eso significaba que era una suma infinita. Y así es como nosotros definimos la integral. Esos rectangulitos, entonces, al hacer segmentos cada vez más pequeños, decíamos que aquí adentro de este área rectangular este, estaban cuadritos tan chiquitos que eran básicamente invisibles, porque tenían un área de tipo 0.0000000, ¿no? Había tantos ceros que dijimos, necesitamos otro tipo de números para no tener que escribir tantísimo. Pues vamos a ponerle a estos números infinitesimales. Entonces la longitud de la base del cuadrito y la altura del cuadrito se convirtieron en números infinitesimales y los nombramos de x, de y, ¿no? Los diferenciales. Pero ahora, si tú recuerdas, hemos estado diciendo en múltiples ocasiones que este plano XY, que es el piso de nuestro eh, espacio tridimensional, es básicamente un plano cartesiano, simplemente que está ahí tirado en el piso en forma de tapete. Lo que significa es que si yo agarro este plano que está aquí y lo pongo aquí parado, ese dibujo que está ahí se vería más o menos así. A, B, C, D. Y entonces el rectangulito se vería más o menos así. Lo que estoy intentando hacer es dibujar cómo se vería el piso de mi espacio tridimensional si yo estuviera justamente arriba, ¿no? Justamente viendo arriba de mi espacio tridimensional, se vería esto. ¿Por qué? Porque pues, ese piso es el plano cartesiano de toda la vida. Ahora bien, nosotros desde muy jóvenes empezamos a trabajar con cosas que estaban dibujadas en el plano cartesiano. Y pasa que en el plano cartesiano no solamente puedo dibujar rectángulos, en el plano cartesiano yo sé y domino, de hecho, diferentes formas que se pueden dibujar allí. Por ejemplo, cuando estabas en la secundaria, empezaste a hablar, ¿no? Tu maestro, te empezó a hablar que ahí podíamos representar cierta modelación y empezaban los ejercicios del tipo, a ver, si tú vas a Six Flags, ¿no? Y el boleto de entrada te cuesta 50 pesos y cada juego te cuesta 10 pesos, ¿cuánto gastaste si te subiste a 35 juegos? ¿No? Y era como una primera interacción con el modelo lineal. Y antes de acabar la secundaria, te empezaron a hablar sobre las ecuaciones cuadráticas. Entonces, desde aquellos ayeres, tú sabes que en este plano cartesiano no solamente se pueden resolver, no solamente se pueden dibujar rectángulos, sino que también se pueden dibujar rectas y que también se pueden dibujar parábolas. Después, más adelante, por ahí de la prepa, te enseñaron que en tercer semestre, cuando hablaste de geometría analítica, que también se podían dibujar círculos, se podían dibujar elipses e hipérbolas. Y el cuarto semestre de la prepa y en el cuatrimestre de funciones en la universidad, te enseñaron que hay más cosas allí. Particularmente, hay 7 tipos de funciones, que son la función, las funciones polinomiales. Ahí entra que la recta, que las parábolas, que las funciones de grado 3, grado 4, grado 5, grado 1000. Las funciones racionales, que son aquellas funciones que tienen forma de número racional, es decir, que tienen forma de fracción. En el denominador tengo un polinomio dividido entre otro polinomio. A eso le llamamos funciones racionales. Entonces ya no solamente podíamos dibujar líneas y parábolas, o de grado 3 o de grado 4, sino que ahora también
había algo que le llamábamos dominio, que teníamos que ir restringiendo. Salieron las asíntotas y se veían ahí cosas raras. Despuésito de esto, nos hablaron sobre las funciones exponenciales, ¿no? Que son aquellas que son como un número elevado a una variable, 2 a la x, un medio a la menos x más 2. Ahí apareció una muy popular, ¿no? E a la x, e a la x. Junto con estas, nos hablaron también de las logarítmicas, el logaritmo común, ¿no? El que se escribe así nada más, log. Pero también estaban los logaritmos base b, menos usados, pero también usados. Y pues el logaritmo natural. Y cada uno de estos pues tienen sus gráficas diferentes. La de un polinomio no es la misma que la de los racionales y no es la misma que la de los exponenciales, que no es la misma que los logaritmos. Después por ahí nos dijeron, es que ¿sabes qué? Ahí hay que evolucionar una cosa, porque cuando tú estabas en la secundaria que empezamos a hablar de triángulos, te enseñé que existían seno, coseno, tangente y que era como la comparación entre los lados y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Pero resulta que la trigonometría no habla de triángulos, sino que habla de circunferencias. Y nos pusieron ahí que si el círculo unitario, ¿no? Y nos enseñaron a calcular el seno, el coseno y el tangente, dependiendo de la altura, ¿no? De la relación entre la altura de una circunferencia. Y nos enseñaron también como funciones. Entonces teníamos la función senoidal, la función cosenoidal y la función tangencial. Estas 7 funciones son las únicas funciones que tenemos en toda la matemática con la que podemos resolver todo. A lo mejor faltan, pero todavía no las encontramos. Al día de hoy, estas son las cosas con las que nosotros modelamos la realidad. 7 funciones elementales. Aquí están. Y todas ellas se pueden relacionar a través de operaciones elementales. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y la composición. Es decir, que si yo necesito modelar un sistema físico, un sistema natural, pues entonces hago combinaciones de estas 7 diferentes funciones. Y eso significa que aquí puedo tener no solo rectángulos, sino una infinita formas distintas de dibujar cosas aquí, que dependen de qué, tipo de función yo estoy utilizando. Entonces, sería natural decirme o preguntarse, ¿tengo que siempre escoger un área rectangular para después integrar, dado que en el plano cartesiano no solamente puedo dibujar rectángulos? Y la respuesta corta es sí. Si tú puedes dibujar en un plano cartesiano una infinidad de formas, entonces no tiene sentido que solo hablemos de rectángulos, sino que a estos rectángulos los podemos deformar. Y al deformar estos rectángulos, se deforman aquí también. Por ejemplo, voy a agarrar funciones sencillas que sé que no te causan ningún problema porque las has trabajado toda la vida. Por ejemplo, voy a agarrar una recta y voy a agarrar una parábola. Pero puede ser cualesquiera de estas de aquí. Solo que como yo sé que tú sabes cómo se ven las gráficas de esas funciones, pues voy a hablar de ellas primero. Antes, quisiera que reflexionaras en una cosa. Cuando nosotros estamos hablando de integración, no nos importa mucho cuánto vale esta área del rectángulo inicial. Nos importa describir el rectángulo. Nos importa decir, el rectángulo va de izquierda a derecha, de A a B, y de arriba a abajo, de C a D. Eso es lo que nosotros decimos sobre el rectángulo. Estamos describiéndolo, estamos diciendo qué tan ancho es y qué tan alto es. Es decir, a nosotros nos importa aquí estar claros de qué forma es el rectángulo. Va a decir, ok, la forma es rectangular, sí, pero no eso, sino qué longitudes tiene. 4 pedazos de información. Lado izquierdo, lado derecho, parte inferior y parte superior. Eso es lo que nosotros describimos en este rectángulo. Pero, ¿qué pasaría si
en lugar de usar, por ejemplo, un intervalo en el eje Y, es decir, ¿qué pasa si yo desprecio el piso y el techo de este rectángulo? Y en lugar de ello, le pongo, por ejemplo, una parábola así y una recta así, ¿cómo describiría esa región nueva? Esa región nueva ya no es un rectángulo. Esa región nueva, pues, es esta de aquí, que se ve ahí como raro, ¿no? Y entonces, si yo puedo describir esta región, ¿podría usarla en lugar de este rectángulo para hacer el volumen de prismas? Pues la respuesta corta es sí, sí se puede, pero necesitas poder describir esto. En otras palabras, nosotros vamos a pasar de hacer tapetitos rectangulares aquí a hacer figuras como esa. Voy a intentar dibujarlo aquí. Acuérdate que este plano cartesiano simplemente es que yo agarré mi plano que estaba aquí en el piso y lo puse aquí de frente. ¿Para qué? Para dibujar mejor. Evidentemente por mis pocas habilidades artísticas, pues, ¿no? Pero lo que estoy haciendo acá, en realidad lo debería estar dibujando aquí. Y eso es lo que voy a intentar ahorita. A ver, esa recta se ve más o menos así, y esa parábola se ve más o menos así, ¿no? Ese dibujo de allá es el que estoy tratando de representar aquí. De tal suerte que ahora ya no tengo un rectángulo aquí. Sino que tengo esa figura así chistosa. ¿Qué tuve que hacer para no tener un rectángulo? Pues prescindir del segmento del eje Y. Este segmento CD ahora ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Pues porque ya no está este piso plano aquí, ni el techo plano acá. Pero eso me mete en un aprieto. ¿Por qué? Porque cuando era un rectángulo, yo podía describir esa área de manera sencilla. Si recuerdas, nosotros decíamos, vamos a poner R. ¿R de qué? Pues R de rectángulo. Y ese rectángulo es todas las coordenadas de la forma X, Y de R2. Es decir, yo sé que tú sabes que las regiones en el plano cartesiano las entendemos como un continuo, ¿no? Como si fuera una hoja, es continua la hoja, pero en realidad no es que sea una superficie continua, sino que, bueno, si hay algún matemático escuchándome, tápate los oídos, ¿sí? Si ya sé que es continuo en el sentido matemático, no es continuo en el sentido geométrico de la siguiente manera. Esta área está formada por infinitas coordenadas X, Y. Son tantísimas y están tan juntas que nosotros decimos, ah, pues es continuo. Pero en realidad eso está formado por un montón de coordenadas, infinitas coordenadas tan juntas que parece una sola cosa. Entonces, cuando nosotros describíamos el rectángulo, decíamos, el rectángulo está formado por todas las coordenadas X, Y en el plano cartesiano, tales que, ¿qué? Pues tales que esas coordenadas tomaban a todas las X más grandes o iguales que A, pero más pequeñas o iguales a B. Es decir, yo tomaba todas estas X que estaban atrapadas en el intervalo A, B, ¿no? Es decir, las coordenadas que están aquí son coordenadas que tienen su abscisa, la entrada X, tomadas de este segmento. Y en Y decíamos que iba a tomar todas las Y que fueran más grandes que C, pero más chiquitas que D. Es decir, yo iba a tomar todas las Y que estuvieran encerradas
en el intervalo C, D. Y así es como nosotros describíamos cómo se veía la región rectangular. Ahora tengo un problema. ¿Por qué? Porque acá ya no tengo C, D. Acá ya no tengo forma de decir que Y es más grande que C, pero más chiquita que D. Ya no hay forma de decirlo, porque ya no existe C, ya no existe D. Y para empezar, ya ni siquiera es un rectángulo. Es una cosa, hay quien sabe cómo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues bueno, vamos a tratar de unificar nuestros esfuerzos. ¿Para qué? Para poder dar una forma escrita de poder describir esto. Y no está tan difícil. Fíjate lo que vamos a hacer. Voy a ponerle nombre a estas funciones. Por ejemplo, a esta le voy a llamar G1. Esa G1, tú sabes que pues, se puede llamar G, se puede llamar F, se puede llamar H, se puede llamar Juan, no importa, porque es una forma en la que nosotros le llamamos. Pero como también somos parte de una comunidad científica, pues le llamamos como la comunidad se ha puesto de acuerdo en llamarle. Le vamos a llamar G1 a la función que queda debajo. Y le voy a llamar G2 a la función que queda arriba. Entonces a esto le voy a llamar G2. Recuerda que esas son funciones. Para el caso particular de mi dibujo, pues G1, al ser una función lineal, tendría que tener la forma mx más b, porque pues una recta. Y para el caso particular de mi dibujo, G2 sería de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Por qué? Pues porque es una parábola. Pero aquí pudo ver yo dibujado un seno, un logaritmo o una exponencial, etcétera, etcétera. Entonces, le pongo nada más el nombre de función para representar que ahí va una función. ¿De qué tipo? Pues cualesquiera tipo. Le pongo acá G2 para representar que ahí va otra función. ¿De qué tipo? Pues de cualquier tipo. Ahora bien, a esto de aquí, esto que estamos construyendo ahorita, se le llama regiones spoiler tipo 1. Antes, cuando tenía aquí un rectángulo, la región se llamaba rectangular, era un rectángulo. Ahora no le puedo poner nombre de figura geométrica, porque ¿cómo se llama eso? Pues quién sabe. Le voy a llamar regiones tipo 1. Y digo que es un spoiler porque hay más tipos de regiones. Ahora, en las regiones tipo 1 tenemos tres formas distintas de regiones tipo 1. La primera es la siguiente. Y se divide en tres porque puede pasar tres cosas con las funciones. La primerita, pues es justo como la que te había dibujado ahorita. Voy a dibujar funciones fáciles, acuérdate, no necesariamente tienen por qué ser estas. Puede ser cualquier tipo de función. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una parábola que abre hacia arriba y con una parábola que abre hacia abajo? Pues lo que pasa es que no se intersectan si las dibujo tal cual están así. No se intersectan. Y inspirados en cómo era mi rectángulo, pues yo sé que necesito cuatro pedazos de información. Cómo es mi región del lado izquierdo, cómo es mi región del lado derecho, cómo es mi región en el piso y cómo es mi región en el techo. Así como en el rectángulo que yo decía, del lado izquierdo es A, del lado derecho es B, el piso C, el techo D. Cuatro pedazos de información. Aquí solamente tengo dos pedazos de información porque la función de arriba funge de techo y la función de abajo funge de piso. Pero ¿qué pasa con el lado izquierdo y el lado derecho? Ah, bueno, pues ahí voy a tener que proponer yo, pues un segmento A
B. ¿Para qué? Para poder encerrar un área. Y entonces yo os diré que la imagen que va a estar aquí va a tener esa forma. Del lado izquierdo hasta A, del lado derecho hasta B, en el piso la función de abajo, en el techo la función de arriba. Segunda forma. Resulta que a veces nosotros tenemos que las gráficas de algunas funciones son tangenciales, es decir, se tocan en un punto. Y como yo estoy tratando de hablar de regiones encerradas, pues este punto me va a funcionar como uno de los datos. Si te fijas aquí, tengo tres datos, como es el piso, que en este caso es una recta, como es el techo, que en este caso es una parábola, y dependiendo de qué área me esté yo fijando, si del área del lado izquierdo o del área del lado derecho, este punto de aquí será A o será B. Por ejemplo, si yo estuviera hablando del área encerrada del lado derecho, pues sería esta de acá. Para eso, A la voy a encontrar. ¿Por qué no propongo yo A? Pues porque A me la está dando el mismo punto de tangencia. ¿A quién propondré? Pues a B. Si a mí el área que me interesara no fuera la del área del lado derecho, sino que fuera la del lado izquierdo, por ejemplo acá, entonces yo propongo A y el punto de tangencia sería B. De tal manera que ahí ya tengo mis cuatro referencias. Lado izquierdo, que en el último ejemplo que estoy diciendo sería A. Mi lado derecho, que lo estoy calculando, que es el punto de tangencia, B. Mi piso, que es la función de abajo, y el techo, que es la función de arriba. Tercera cosa que puede pasar en las regiones tipo 1. A veces pasa que dos gráficas se intersectan más de una vez. Pueden intersectarse, bueno, pueden no intersectarse, pueden intersectarse una vez o pueden intersectarse más de una vez. En este caso particular del que estoy dibujando se intersecta dos veces, pero no necesariamente tiene que ser así. Se puede intersectar más veces. Y ahora el área encerrada pues quedaría aquí. Y en este caso yo no voy a proponer quién es A y quién es B, sino que A sería el primer punto de intersección, B sería el segundo punto de intersección, el piso, la función que queda debajo en este segmento, y el techo, la función que queda arriba en este segmento. Tengo que ser muy específico con el segmento en el que estoy yo tratando de integrar. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿qué pasa si mi función G1 y G2 fuese un coseno y un seno? Ahí tengo muchos puntos de intersección, es decir, tengo muchos segmentitos. Por ejemplo, este sería A, este sería B, este sería C, este sería D, este sería E, y así me puedo seguir, ¿no? Infinitamente. Entonces, el área encerrada que va de A a B, pues es esta. Y está fácil. ¿Por qué? Porque mi lado izquierdo es la intersección esta, que le llamo A,
Mi lado derecho es la intersección esta que le llamo B, pero mi función de abajo en este segmento es coseno y en este segmento la función de arriba es seno. Pero en el siguiente segmento cambia. Ahora la función de abajo es seno y la función de arriba es coseno. Y en el siguiente segmento vuelve a cambiar. Ahora abajo es coseno y arriba seno. Y así sucesivamente. Y yo no puedo darme la libertad de decir, ah, bueno, seno siempre arriba y coseno siempre abajo, porque no es verdad. Porque en las integrales sí tenemos un orden. Vamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Eso lo voy a volver a decir. En las integrales sí tenemos un orden. En las matemáticas en general tenemos un orden. Entonces, nosotros leemos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por eso tengo que fijarme en el segmento que estoy tratando de hacer. ¿Por qué? Porque dependiendo del segmento, a veces una estará arriba, a veces una estará abajo. O no, como en el primer caso. Aquí siempre esta está arriba y aquí siempre esta está abajo, sin importar el segmento. Pero si mis funciones fueran así, no es verdad que una siempre esté arriba y no es verdad que una siempre esté abajo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo cool? Sí. Más allá que fórmulas, una forma de leer. ¿Sí? Fíjate, había puesto esta cosa de aquí, que era la descripción del área. Era una descripción a través del conjunto. Pero borré la R. ¿Por qué borré la R? Pues porque los casos acá no son rectángulos. Son, pues hay formas muy caprichosas. Entonces, como no tengo una letra que represente, le voy a poner una letra random, pero no cualquiera. Como la comunidad científica ya tiene una letra escogida, pues ya esa voy a la que voy a usar. En este caso se llama D. D mayúscula porque es un conjunto de dinosaurio. Pero además, como yo ya sé cómo se ven las regiones tipo 1, a esta D le voy a poner un subíndice que le voy a llamar D sub 1. ¿Qué dice eso? Dice que lo que tengo aquí es una región que no es rectangular, pero que además es una región tipo 1. Esas regiones nuevas también están formadas por coordenadas que estoy sacando del plano cartesiano. También tengo el segmento A, B en el eje X, que a veces lo propongo y a veces lo encuentro, pero acá ya no tengo C y no tengo D. ¿Cómo voy a describir esto? Pues fácil. Como yo ya me fijé quién es la función que queda abajo y quién es la función que queda arriba, pues le voy a decir aquí, Y va a depender de quién sea la función G1. Acuérdate que G1 significa la función de abajo en el segmento AB. Y Y tiene que ser más chiquita que la función G2. Y acuérdate que G2 significa la función que queda arriba en el segmento. Y de esta manera, así de simple, paso de rectángulos a formas más caprichosas llamadas regiones tipo 1. Hay algo importante que tenemos que recordar. Desapareció el segmento CD. Ya no hay CD. Hay un piso que tiene forma de función y hay un techo que tiene forma de función. ¿Sí? Es importante recordarlo. Bien, pues en ese sentido, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya puedo borrar? Ok, lo aguanto tantito.
Entonces, ejemplo. Vamos a querer encontrar el volumen por arriba del plano XY en una región, pero abajo de la gráfica de una función. Y esto se va a ver así. La doble integral, generalmente aquí pondríamos una R, si, si estuviéramos hablando de un rectángulo. Si estuviéramos hablando de un rectángulo, generalmente ahí pondría una R. Dado que ahorita no es una R, voy a poner una B. De la función X más 2Y. Me falta ahí poner que es el diferencial de un área. Ya también hemos visto esto. Acuérdate que este diferencial del área significa que es el área de los rectangulitos chiquitos que hicimos de haber multiplicado dx de y, porque dx y de y son las bases y las alturas de los rectángulos. Solo que como son tan chiquitas, ya no ponemos como base o altura, sino como un número infinitesimal multiplicado por otro número infinitesimal, ¿no? Si lo veo así tal cual está esto, sabemos que nos falta información. ¿Por qué? Porque no sé de dónde a dónde va X, de dónde a dónde va Y. Entonces nos deben dar más información. Y de esa información que me den, debería yo obtener cuatro cosas. Izquierda, derecha, abajo y arriba. ¿Me las van a dar siempre? Pues no necesariamente. Por ejemplo, ahorita mismo voy a escribir dos funciones que se van a referir a gráficas dibujadas en el plano. Y igual a x cuadrada y y igual a 1 más x cuadrada. Acuérdense que cuando nosotros tengamos la oportunidad de dibujar las matemáticas, es importante dibujarlas. Ahora bien, dado que nosotros somos mucho más expertos dibujando en el plano cartesiano, voy a intentar hacer el dibujo justo en el plano cartesiano. Entonces, para no dibujar aquí todo chueco, voy a agarrar y lo voy a sacar, nada más para dibujar. Tú ya tienes mucha experiencia sabiendo cómo se ven las gráficas. De hecho, conoces teoremas de cómo se ven las gráficas. ¿Qué si sus teoremas de traslación? ¿Qué si sus teoremas de modificaciones gráficas? ¿Qué si sus teoremas de recorrimiento? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo creo que no debería causar ningún problema dibujar estas dos gráficas que acabo de poner, que son muy simples. Pero si sí hubiera problema, si dijeras, pues es que yo no sé, tenemos una vieja confiable. ¿Cuál es? GeoGebra, pues podría ser, pero no. Algo más acción. Pero ahorita no estoy dibujando en tres dimensiones, estoy dibujando aquí. No, tabular, ¿no? Si nosotros no sabemos cómo se ve la gráfica de algo, porque a lo mejor está muy raro, pues tabulamos, ¿no? Eso me puede dar más una idea. Además, solo necesitas una idea, porque en realidad tú sí sabes cómo se deben ver unos polinomios, tú sí sabes cómo se debe ver una función exponencial, tú sí sabes cómo se ve un seno, etcétera, etcétera. Entonces tú nada más necesitas como ciertas referencias. Si no sé, pues tabulo. Yo no voy a tabular porque sí sé. Entonces, la primera función, que se hace llamar x cuadrada, es más, le voy a poner 2x cuadrada para que se vea más lo que estoy tratando de decir. 2x cuadrada
toma como base la parábola normalita, la de x cuadrada, la básica, y la hace un poquito más flaquita porque está multiplicada por 2. Entonces, esa gráfica se debería ver más o menos así. Esa gráfica roja es 2x cuadrada. Y luego abajo dice 1 más x cuadrada. Es decir, toma como base la gráfica de x cuadrada, la normal, la de toda la vida. Pero al estar sumada con 1, lo que pasa es que se recorrió hacia arriba una unidad. De tal manera que esa gráfica se vería más o menos así. Y fíjate, entonces este es un caso 3. ¿Por qué? Porque las funciones se intersectan más de una vez y entonces me dejan encerrada esta área, es decir, esta de aquí. A ver, que si yo me aventurara a dibujarla en el espacio tridimensional, pues debería verse más o menos así. ¿No? Este dibujo y este dibujo es el mismo, porque acuérdate que el piso de esta función, de este espacio tridimensional es este que saqué acá, pero para dibujar bonito. ¿No? Entonces el área estaría más o menos aquí. Ahora bien, también de nuestra experiencia, porque además tú ya hiciste un montón de trazas, ya identificaste las cónicas y ya sabes sacar ecuaciones de los planos, sabes que esto de acá es un plano. No sé cómo se vea y la verdad es que ni me importa, lo voy a dibujar más o menos así. Ojalá sea así, ¿no? Entonces, la acción que vamos a hacer al calcular este volumen sobre esta región verde, que es verde, no sé si se alcanza a ver el color, ¿no? Que tiene forma como de esta, como de boca de Joker de los cómics, sería encontrar el volumen de esto de aquí. Lo que estoy tratando de hacer, encontrar el volumen de eso de ahí. Ahora, ¿tengo pedazos de información? Sí, sí tengo. ¿Por qué? Porque al menos mi dibujo este me dice que el piso está dado por 2x cuadrada y el techo está dado por 1 más x cuadrada. ¿Por qué? Porque en este segmento, este quedó abajo y este quedó arriba. Si yo estuviera usando otro segmento, sería al revés. Por ejemplo, este segmento de acá. Si yo hubiera agarrado de aquí para allá, no es cierto, de aquí para acá, estaría hablando de que el azul queda abajo y la roja queda arriba. Es importante ver el segmento del área que estoy tratando de utilizar porque es importante saber quién es piso, quién es techo. Y voy a parar aquí porque se me acabó la hora, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos la próxima. Éxito y bye. No, espérense, espérense, no se vayan, no se vayan. Antes de que se vayan, tengo que hacer una última, ¿cómo se llama? Pedirle a esto que sea por última vez y la hora, porque si no, no se ve la hora. Está fácil. Ah, no los he calificado. ¿Qué? ¿Este es M qué? Sale. Nos vemos la próxima, ahora sí. Bye. Hasta la próxima.